sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Como lo habrán notado en mi video anterior, donde implementé la forma en la que los miembros apoyan y protegen a The Cook cuando estos intentan hacer un acercamiento frente a la cámara sin recurrir al servicio de fans. Esto se presenta debido a alejamientos, cortes en las tomas e infinidades de veces, en las que se pretende ver a The Cook como personas ajenas de sí mismas. Incluso ocasiones en las que buscan algún tipo de contacto son irremediablemente separados, ya que así como lo pudieron ver en la primera parte de este video, aquí también se presentan situaciones extrañas y demasiadas cosas para analizar. Quiero aclarar que, aunque existen demasiados momentos de cada miembro apoyando y defendiendo a The Cook, solo me concentro en uno de los momentos que probablemente no analicé con detalle. Aunque si quieren un video de cada integrante en específico, háganmelo saber en los comentarios y yo con gusto lo haré. Recuerden que esto es solo mi perspectiva y opinión personal, aunque si tienen diferentes puntos a las mías, también estaría encantado de leerlos para ver en qué tanto podemos coincidir. Ahora, inicialmente el 31 de mayo de 2020 se filmó el episodio 6 del programa In The Soup, el cual fue lanzado sino hasta el 23 de septiembre del mismo año, donde no solo pudimos ver la complicidad en la que Jimin hizo todo lo que estaba en sus manos para ayudar a Taehyun, sino también nos volvió a confirmar que Jimin siempre estaría ahí para apoyarlos sin ninguna condición, a pesar de cómo la empresa quería manejar la relación de The Cook frente a las cámaras, puesto que el episodio comienza con Taehyun luciendo bastante inquieto y visiblemente ansioso. Él se pasa las manos sobre las piernas para quitar exceso de sudoración y se encuentra mirando con una sonrisa rara en cierta dirección. Es aquí cuando Jimin entra siendo cómplice de la situación y se le encomienda la misión de llevar a Jungkook hacia Taehyun de manera discreta. Jimin llega a la casa donde Jungkook aparentemente se está preparando para entrenar. Él le llama la atención y lo primero que se le ocurre preguntar es que si Jungkook era el que se quedaba en la casa flotante del lago. Jungkook le dice que sí y rápidamente se las ingenia para decirle que hay una fuga de agua ahí, con la intención de que Jungkook saliera de la casa. Este por consiguiente le pregunta sobre qué está hablando, y ante las dudas de Jungkook sobre su versión, Jimin sigue insistiendo que debido a las lluvias se había inundado todo y que debería de ir a comprobarlo por sí mismo. Aún así, Jungkook, sin mostrar preocupación, pregunta qué debería de hacer, y Jimin sigue repitiendo que debía de ir en ese momento, por lo que luego de que demuestre su preocupación por el aparente equipaje de Jungkook, sale rápidamente de la casa y espera que Jungkook lo siga sin decirle nada más, lo cual consigue, porque Jungkook rápidamente se apresura a seguir a Jimin fuera de la casa principal. Él pregunta que si tiene fugas y qué se supone que hiciera en una situación así. Jimin, todavía en su magnífico plan, le sigue diciendo que debería de sacar todas sus pertenencias y está tan metido en su papel que realmente parece preocupado por algo que él mismo se inventó para lograr una cita perfecta para Taehyun y Jungkook. Es aquí cuando Taehyun sigue esperando con paciencia y Jimin consigue su cometido. Al dirigir a Jungkook hacia Taehyun, Jungkook, todavía sin entender, le dice que ni siquiera parecía haber llovido tanto, pero luego se percata de hacia dónde Jimin lo estaba llevando con demasiada insistencia, y no logra captar lo que está sucediendo hasta que Jimin parece reírse de eso. Taehyun se levanta de su silla para recibirlo, y a medida que Jungkook toma asiento mientras sigue luciendo sorprendido, Taehyun y Jimin bromean juguetonamente como si estuvieran en un restaurante con clase. Jimin le dice que tuvo que esperar 30 minutos para que preparara el jamón antes de ir por el objetivo, mientras Taehyun dice que la orden ya está lista y siguen bromeando entre ellos mismos, lo que demuestra la simplicidad con la que Taehyun aparentemente organizó todo y le pidió ayuda a Jimin, sabiendo que sería la persona indicada para llevar a Jungkook hasta él y ser su mejor cómplice, como las tantas veces en las que Jimin siempre hizo todo lo posible por verlos felices. Es por eso que, cuando Jungkook pregunta con ironía por qué habría una fuga de agua así de la nada, Taehyun ya le está agradeciendo a Jimin por encontrar ese lugar, mientras los subtítulos colocados por el staff indican que Taehyun le pidió ese favor a Jimin, debido a su propia vergüenza por acercarse a Jungkook de imprevisto, por lo que cuando Jimin le dice que no hay problema, Jungkook sigue repitiendo la misma frase, solo para indicar el por qué no había notado nada extraño en el comportamiento de Jimin, en cuanto fue a buscarlo con esa excusa, siendo que la razón era porque Taehyun solamente quería pasar tiempo con él. Luego Jimin les da su espacio para que cenen juntos, mientras que por alguna razón los subtítulos colocados por el staff solo parecían querer forzar la idea de lo incómodos que se sentían juntos. A pesar de que durante todo el programa de In The Soup, ellos parecieron mostrar todo lo contrario a lo que querían aparentar en esta escena. Aún así, se vio las claras intenciones que se tenían detrás de esto para colocar que la incomodidad se veía a kilómetros de distancia.
a pesar de que el único propósito de Taehyun era simplemente pasar un rato juntos. Es por eso que cuando ellos comienzan a actuar como si estuviesen en una cena de lujo, Taehyun bromea y le pregunta si le pegará solamente por las vendas de boxeo que se había colocado antes de que Jimin llegara. Jungkook se ríe y le dice que iba a hacer ejercicio, así que Taehyun le dice que debería de quitarse las vendas primero mientras actúa nuevamente en su papel, dándose cuenta después de que Jungkook estaba comenzando a elogiar el jamón que había preparado para los dos. Es aquí cuando Jimin se acerca nuevamente con una risa de complicidad, justo como cuando molestas a un amigo que está con su persona especial. Jimin le dice a Jungkook que no tenía más excusas para traerlo hasta ahí, por lo que se le había ocurrido decirle que había una fuga de agua en la casa flotante y que tenía que ir a ver, consiguiendo que los tres se rieran fuertemente por el plan tan poco elaborado que habían realizado. Jungkook dice que estaba muy sorprendido por todo lo que habían hecho, mientras Jimin se acerca a acariciarle la cabeza y decirle que había trabajado duro por eso, por lo que debería disfrutarlo y tomar una copa con la compañía de Taehyun. Este último parecía avergonzado por las palabras de Jimin, que no encontró otra manera más que decirle que ya se podía ir, lo que hizo que Jimin se regresara y comenzaran a jugar un poco más entre sí. Pero justo cuando Jimin decide retirarse, Jin llega a preguntar si estaban en una noche de cita, lo que aumenta la timidez entre los dos, y solo hace que Taehyun diga en voz alta repetidas veces el nombre de Jungkook, como si estuviese entrando en pánico y lo llamara para pedir ayuda o solo se estaba burlando de la situación. Aunque pareciera más una mezcla de ambas opciones y la única razón por la que todo parecía incómodo de pronto era porque estaban siendo filmados mientras se reproducía una escena así. De todos modos, cuando Jin pregunta si son el señor Jungkook y el señor Taehyun, Jungkook confirma con un tímido sí, pero cuestiona sobre qué estaba pasando ahora, antes de que Jin también decidiera retirarse de la escena y los dejaran a ambos tener una charla no demasiado privada. Y aunque no voy a profundizar demasiado en la conversación tan extraña que tuvieron, debido a que este también forma parte de la cronología de Taekook en 2020, sí puedo hacerles ver lo feliz que estuvo Jimin de poderles ayudar en lo que más pudo, a pesar de cómo la empresa quiso manejar la imagen que se tenía de Taehyun y Jungkook con su relación. La complicidad que se vio en Jimin en cuanto no dudó en ayudar a Taehyun con su plan para una cena privada con Jungkook, solo nos hizo ver que Jimin siempre estaría para ellos y haría lo que fuera por verlos así de felices, como el mayor apoyo que Taehyun y Jungkook siempre tuvieron. Ahora, cuando hablamos de las veces en las que Jeongi ha demostrado su apoyo hacia Taekook con palabras de aliento, miradas orgullosas o simples afirmaciones positivas, siempre podemos recordar por qué es uno de los miembros que más protege a Taehyun y a Jungkook cuando más lo necesitan. Principalmente para el Festa de 2018, Jeongi leyó la pregunta sobre quién de los miembros tenía más influencia en otros. Los chicos comenzaron a decir sus propias elecciones con su respectiva argumentación, mientras que en el turno de Taehyun se habló de un tema que había sido objeto de especulaciones por parte de los fans, puesto que, basándose en que él tenía a alguien en especial, comenzó diciendo que aunque había recibido fuerzas y palabras de apoyo de otros miembros, había uno en específico que lo había contactado repentinamente con un mensaje largo, logrando que la emoción de saber que era Jeongi no borrara sus expresiones de asombro en cuanto Taehyun lo mencionó. Jeongi pregunta por qué seguían sin imaginárselo. Jin le reclama y le dice que porque en su vida no había recibido ni 5 mensajes de él, y solo habían sido de un renglón. Tengan en cuenta que todos inicialmente mostraron un repentino asombro, pero Jungkook se mantuvo bastante extraño en cuanto Taehyun reveló la identidad de la persona detrás del mensaje. Él seguía acomodándose el suéter y sonriendo de una manera tímida. Taehyun por su parte parece mirarlo con cierta expresión mientras pasa forzosamente la saliva, aunque no hace que deje de hablar sobre algo que aparentemente fue muy importante para él. Así que luego del asombro que eso causó, Taehyun continúa diciendo que realmente había sido algo totalmente inesperado. Jeongi se intimida y pretende desviar la atención sirviéndose un poco más de bebida. Es aquí cuando Taehyun dice que no diría lo de en medio, pero le revelaría la línea final porque había sido muy memorable para él. Para este punto, Jungkook todavía no tiene las intenciones de participar en la conversación y se mantiene más callado de lo usual. Así que cuando Jeongi le dice a Taehyun en voz alta que no diga nada más, Jungkook también se está riendo de todo el intercambio de palabras, mas la petición no hizo que Taehyun se callara y terminó revelando que Jeongi había escrito en la parte final que lo amaba, lo que por supuesto causó aún más el alboroto entre los miembros de Bangtan. Incluso la forma en la que Jungkook lo miró y no reaccionó de la misma manera que los demás dejaba en claro que estuvo al tanto de eso antes que todos, ya que para el momento en que los demás asimilaban que Jeongi podía ser así de sensible con los demás miembros, Taehyun dijo que esas palabras lo habían hecho llorar como por 10 minutos. Luego de eso, todos comenzaron a bromear con respecto a que Jeongi jamás les había dicho que los amaba, y que sus mensajes eran tan cortos y fríos que no podían creer que algo lo había hecho escribírselo a Taehyun en una carta, por lo que a pesar de que para este momento Jungkook todavía no parecía tener intenciones de revelar nada,
Fue Jeongi quien dijo que ese día había enviado 2 mensajes importantes. Y así, al terminar de tomar de su bebida para darse fuerzas, Jungkook confirmó con total orgullo que él había sido el otro miembro que había recibido un mensaje de Jeongi, recibiendo por supuesto el asombro de casi todos los miembros y las risas de que no podían creerlo, aunque Taehyung fue el único que reaccionó con una sonrisa cómplice hacia él. Es por eso que cuando Jungkook dice que Jeongi también le había dicho al final del mensaje que lo amaba, Taehyung bromeó con él preguntando si no había sido un copia y pega en los mensajes. Namjoon dice que tenía envidia de los dos y Jeongi en voz baja dice que le da un poco de vergüenza la situación, pero graciosamente Jin pide que también le digan que lo quieren también, y Namjoon no hace más que obedecer, consiguiendo una sonrisa adorable en Jungkook. Y luego solo se dedica a comer cuando Jimin está pidiéndole a Jeongi que también le escriba un mensaje diciéndole que lo ama, y así todos lograron saber por primera vez que Jeongi les había escrito un mensaje hacia ellos dos, sin decir exactamente el contenido del mismo. Aunque un mes después, en el mismo año y para la participación de BTS en el programa de variedades japonés Sweet Party in Harajuku, grabado el 5 de julio de 2018, la última pregunta del juego dirigida a Taehyung fue que hablara sobre un mensaje que hubiera recibido de algún miembro del grupo que lo haya hecho feliz. Este por consiguiente dijo que sí había uno. Obi le pregunta si ese mensaje tenía 3 palabras y Taehyung dice que en realidad eran 4 muy importantes, por lo que Namjoon no pudo aguantarse y preguntó sobre quién era la persona detrás del mensaje. Así que Jimin sugirió que dijera de quién era y luego que decían esas 4 palabras. Es aquí cuando Taehyung confirma y dice que el mensaje provino de Jeongi. Tímidamente el mencionado asiente, pero no tiene intenciones de mirar a nadie a los ojos, y aunque todos están preguntando sobre el misterioso mensaje una vez más, Taehyung comienza diciendo que fue un texto bastante largo y que las últimas palabras que Jeongi le había escrito habían sido un te amo, logrando que todos colapsaran por tan inesperado giro de trama, incluso diciendo que parecía un drama de televisión porque Jeongi no parecía el tipo de hombre que escribiera esas palabras. Aún así, Namjoon le preguntó cómo se sintió después de haber recibido dicho mensaje. Jimin dice que escuchó a Taehyung llorar y ese luego dice que lo hizo como por 10 minutos seguidos, lo que hizo que Jin bromeara y dijera que ni siquiera en las películas lloraban por tanto tiempo, pero hizo que Taehyung actuara dicho momento para hacer reír a los demás. Es aquí cuando Namjoon dice que Jungkook debió haberlo filmado, sabiendo de antemano que Jungkook también lo había recibido, aunque Jimin de la nada también dice que quizá Jungkook estaba al lado de Taehyung llorando, por lo que enseguida Taehyung mismo lo confirma con su dedo apuntándolo hacia él. Así que tímidamente Jungkook termina diciendo que él también había recibido el mismo mensaje por parte de Jeongi, por lo que el gesto de Jeongi al avergonzarse de que ambos lo confirmaran nos hizo creer que este mensaje aparentemente había sido uno de los más importantes, por todo lo que se había especulado a principios de ese año. Y ya que para el programa Shubita de Jeongi se volvió a hablar de este momento en específico y cómo ese mensaje había marcado un momento importante para ellos dos, todavía sigue siendo una incógnita para todos los fans, ya que al saber que no solo estaban pasando un momento como grupo, sino que además las cosas que se conectan de Taekook con respecto a las dificultades de su relación, podría deberse a que había sido un mensaje bastante íntimo y personal, aunque de cualquier forma, el saber que Jeongi siempre los apoyaría y los animaría en sus peores momentos, nos deja con la tranquilidad de que siempre estaría para ellos, porque todos estos momentos hacen a Taekook los protegidos de BTS como una familia de verdad. En fin, sé que he tenido muchos videos pendientes y de verdad estoy tratando de hacer lo mejor que puedo, pero díganme si les gustaría un video en específico de cada miembro apoyando a Taekook y yo con gusto estaré haciéndolos, puesto que como verán, al ser tantos momentos solamente elegí los más memorables y me quedaron pendientes algunos que me hubiese gustado colocar aquí, así que háganme sus sugerencias y estaré leyéndolos en los comentarios. Por otro lado, también quería hacerles saber que estaré más activo en mi cuenta de Instagram, donde les estaré compartiendo algunas actualizaciones o adelantos de la cronología de Taekook en 2017, más o menos para que vayan sabiendo en qué parte de la cronología voy y me hagan algunas sugerencias. Sé que no he podido responder los mensajes que me mandan por ahí, pero estoy intentando responderles a todos de la mejor manera, así que si quieren seguirme por allá sean libres de hacerlo. De igual forma, quienes quieran unirse al canal que creé de Taekook Moon en WhatsApp, el link se los estaré dejando en la caja de descripción. Ahí solamente comparto actualizaciones de los chicos o respondo algunas preguntas que me dejan en los mensajes anónimos que también los estaré dejando en la descripción. Tampoco se olviden de suscribirse a este canal para más contenido similar y hacerles recordar que si está en sus posibilidades apoyarme a mí y a este canal, pueden hacerlo a través de los super thanks que aparecen en la parte de abajo de este video. Eso sería todo por los nuevos anuncios y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.